Les voy a leer la nueva traducción viviente, nuevamente. Y pongan atención. Los ancianos, primero, habla sobre los ancianos, plural, que cumplen bien su función, deberían ser respetados y bien remunerados. En particular, los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también: los que trabajan merecen recibir su salario. El título para este sermón: los obreros aprobados tienen su recompensa. Los obreros aprobados tienen su recompensa. Como les dije, vamos a desarrollarlo en dos partes. Hoy vamos a cubrir lo que es el concepto bíblico, los requisitos y las funciones de un anciano, y parte de la honra, de la doble honra. La segunda parte, 29 de agosto, vamos a continuar con las recompensas y beneficios, pero no solamente de los ancianos, sino de toda la iglesia. El versículo 17 dice: los ancianos que gobiernan bien. Primer punto: las funciones y las responsabilidades bilaterales, tanto de los que gobiernan, de los ancianos, como las responsabilidades también de la congregación, de toda la iglesia. Les mencioné la primera palabra, un artículo en plural: los ancianos. Esta palabra los da por entendido que no es una persona la que gobierna, los ancianos que gobiernan. Y con esto surgen muchas preguntas que vamos a tratar de contestarlas en este sermón, como ¿quiénes son los ancianos? ¿A qué gobierno se refiere la Escritura? ¿Quiénes son los que gobiernan bien? ¿Qué quiere decir gobernar bien? Y esta declaración nos muestra que hay obreros que son verdaderos, que están aprobados, pero si hay unos que gobiernan bien, hay otros que gobiernan mal. Entonces hay un grupo que son aprobados, pero también hay un grupo que están infiltrados, un grupo de impostores. Unos gobiernan bien, otros gobiernan mal. Hay ovejas, pero también hay lobos. Hay trigo y hay cizaña, y están juntos. Podemos ver en estos dos pasajes dos grupos. Los ancianos son aquellos que están llamados a enseñar, a prepararse. Y hay un grupo, aquellos llamados a escuchar, a aprender, a creer y a actuar. Todos tenemos un denominador común: el llamado de un solo Dios. ¿Y llamado a qué? Todos somos llamados a servir. El primer grupo, los llamados a enseñar, aquellos que están llamados a prepararse para enseñar. ¿Para enseñar qué? ¿De qué nos habla? Pues la Escritura, para enseñar la palabra de Dios. Esa es una de las funciones de los ancianos, la enseñanza. El trabajo de ellos, dice, es enseñar y predicar. Pero ¿por qué necesitan predicar la palabra? ¿Por qué no venimos y hablamos de nuestros negocios, de nuestra vida, de nuestras relaciones? No, porque la Escritura nos dice que la Escritura es la inspiración de Dios, y que la palabra el Señor da con un propósito para enseñarnos a cada uno de nosotros la verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Lo dice en 2 de Timoteo 3:16. Nos corrige la palabra de Dios cuando estamos equivocados. Nos enseña a hacer lo correcto. Amén. La palabra de Dios, no el pensamiento del hermano, de la hermana, del vecino, la palabra de Dios. Y dice que esta enseñanza lo usa para capacitar a todos nosotros, como ovejas, como pueblo, como hermanos, para capacitarnos a hacer la buena obra. Amén. Si no nos capacitamos, no vamos a poder hacer la obra correcta como Dios quiere que la hagamos. Ese es el propósito de la enseñanza. En este primer grupo de los ancianos,
Vemos un concepto bíblico a través de la historia. Un hombre anciano usado en el Antiguo Testamento, usado en el Nuevo Testamento. Usted lee las Escrituras y va a ver. Terminamos el libro de Marcos y cuántas veces escuchamos ancianos, escribas, ancianos, escribas, ancianos, 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 ancianos. Los ancianos estaban en todo lado y cada vez mencionábamos los ancianos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y hoy todavía se usa este término ancianos, un término que es un nombre, un sinónimo de pastor. Anciano, pastor el mismo, o el obispo, lo mismo, el mismo significado. Algunos usan el término de presbítero, sinónimos nada más. En el Antiguo Testamento, si nosotros vemos un poquito de la historia, el anciano por lo general era una persona nombrada por su edad madura y nombrada a asumir un cargo, una posición dentro de un grupo de familias o de una tribu en la cual él tenía todo el poder sobre todos aquellos miembros. En la historia vemos distintos grupos, distintas tribus como los madianitas, los moabitas, estaban organizados en grupos, en tribus, y todos ellos tenían un líder, todos ellos tenían ancianos. Además, era un título para altos funcionarios también. Génesis 57, lo podemos ver aquí, dice: José fue a sepultar a su padre y lo acompañaron los servidores del faraón, es decir, los ancianos de su corte y todos los ancianos de Egipto. Quienes estaban en la corte del faraón eran llamados ancianos, eran altos funcionarios. También ellos gobernaban al pueblo, de acuerdo a Deuteronomio 27:1. Moisés y los ancianos de Israel le dieron al pueblo esta orden. ¿Quién? Moisés con los ancianos. Le dieron al pueblo esta orden: cumple todos estos mandamientos que hoy te entrego. Aquí vemos una función más: gobernar, la función de los ancianos. Además de eso, ellos representaban a la nación en ciertas transacciones que les concernía a ellos. Éxodo 3:18. Los ancianos de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: el Señor Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Representantes del Señor, representantes de Dios, mensajeros de Dios. ¿Qué vemos aquí? Algunas funciones de ellos. Vemos que están llamados, que ellos gobernaban, vemos que ellos dirigían al pueblo, que representaban al pueblo en distintas transacciones, incluso en festividades religiosas. Estaban a cargo de ellas, ejercían autoridad sobre el pueblo. Pero lo que más en este estudio me llama la atención es el hecho de representar a Dios, de representarle, de ser mensajeros, voceros de Dios. Y esto también lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Las funciones, los ancianos seguían ejerciendo la misma función una vez que nos movemos al Nuevo Testamento. La tradición, la ley debía ser cumplida y los ancianos tenían toda la autoridad, tanto civil como religiosa. Vemos que estaban al lado del faraón, ley civil, pero también la ley religiosa. Los ancianos estaban involucrados en todo, eran responsables de mantener el orden fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. En Mateo 21:23, Jesús entró en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Se le acercaron a cuestionarle a Jesús. Ellos debían mantener el orden en la sinagoga, fuera en el pueblo. Ellos estaban involucrados en todo. Vemos que Pablo en su primer viaje misionero nombró ancianos. Pablo no nombró al anciano, ancianos en cada iglesia, Hechos 14:23. En cada iglesia nombraron ancianos, y con oración y ayuno los encomendaron al Señor, en quien había creído. Los ancianos también eran nombrados por personas que colaboraban con los apóstoles y muchas veces
eran nombrados por los mismos apóstoles, dice Tito 1:5. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. No era solamente nombrarlo, había instrucciones, vamos a llegar ahí, para nombrar a los ancianos. Hay otras funciones que ellos desempeñaban. A Santiago 5:14. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración por los enfermos era una responsabilidad de los ancianos, de los dirigentes de la iglesia. Primera de Pedro 5:1. A los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios. ¿El rebaño del pastor? Del reverendo, el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación, ojo, ni por ambición de dinero, sino con afán, un propósito, con afán de servir, como Dios quiere. Otras funciones y responsabilidades. Los ancianos no solo gobiernan, deben orar por los enfermos, deben cuidar de la congregación, sin interés económico, sin un interés personal, sin buscar hacerse ricos, tampoco obligados por nadie. Los que gobiernan bien lo van a hacer de esa manera. Porque un grupo lo va a hacer por el amor al dinero. Hay muchos. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar, escuchar y darnos cuenta en dónde estamos. ¿En dónde estamos? Estamos en un lugar donde lo más importante del servicio es el diezmo, es la ofrenda, es el dinero. En ese lugar donde los 40 minutos se habla de la ofrenda y mientras des, más recibes. 40 minutos de diezmo, 40 minutos de ofrenda, 40 minutos y 5 minutos de palabrería y se olvidaron de Cristo. Se olvidaron del Salvador, del Redentor, se olvidaron de quien entregó su vida como un sacrificio para la salvación de cada uno, quien cargó con la ira del Padre. Se olvidaron. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a reconocer y aceptar que si Cristo no es el centro del sermón, hermanos, si Cristo no es el tema de la predicación del Evangelio, no es predicación, no hay Evangelio. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y si Cristo no está en el tema, si Cristo no está en la predicación, ¿cómo se van a salvar las almas? ¿Cómo va a haber salvación si no hay evangelio? Las funciones del anciano, tanto en el Antiguo Testamento como en la iglesia cristiana, requerían la misma autoridad. Así como requería la misma autoridad, también ellos tenían la misma honra, por igual, tanto la autoridad como la honra. Los ancianos siempre estaban asociados con los pastores en el gobierno de la iglesia, hermanos, de la iglesia, no de los negocios seculares, de la iglesia. Eran los supervisores de la iglesia local. Esa era la función, Hechos 20:17. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Salto al 28. Tengan cuidado de sí mismos
y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Amén. Es que aquí hay tanto, hermanos. Pablo les dice, tengan cuidado de ustedes, cuiden su alma, cuiden su vida, cuiden primero de ustedes. Si ustedes no se cuidan, ¿cómo van a cuidar al rebaño? Si usted no se alimenta, ¿qué va a alimentar? Si usted no está en santidad, ¿qué va a presentar al rebaño de Dios? Cuídense ustedes. Y cuando usted se cuide, usted es responsable de cuidar al rebaño. Al rebaño, dice, al rebaño de Dios. A la iglesia de Dios. A la iglesia que Él adquirió por la sangre de Cristo Jesús. Una responsabilidad grande. Una responsabilidad del cuidado espiritual de la congregación. Y con esto, él necesita, el obispo, ejercer disciplina y enseñanza. No solamente la enseñanza, pero también la disciplina dentro de la iglesia. Tito 1:9. Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió. Si el ministro no está pegado a la palabra, ¿qué puede dar? ¿Qué va a hacer? Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar. Si alguien le va a exhortar, que le exhorte con la palabra. Amén. Y que usted pueda bajar la cabeza y decir amén. Con la palabra de Dios. Ahí no hay discusión. A otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Hebreos 13:17. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. La congregación. Yo he escuchado mucho. Las ovejas no tienen que dar ninguna explicación a los pastores. Ellos no tienen que dar cuenta de nada a los ministros. No, ellos son libres de hacer lo que ellos quieran. Sí, en el mundo, dentro de la iglesia hay un gobierno, dentro de la iglesia hay un orden. Para todos nosotros, hermanos, somos un grupo de ovejas dirigidos por un Dios santo y todos necesitamos dar cuentas a Dios, pero Dios ha establecido su iglesia con ministros, con pastores, con diáconos y todos estamos sometidos, todos. Y lo dice muy claro, rendir cuentas a Dios. Obedezcan a sus líderes. El Señor me dice que obedezca, hermano, yo tengo que obedecer a mi líder espiritual. Hagan lo que ellos dicen, conforme a la palabra, hermano. Pues si su líder le dice que haga algo que no está aquí, dígale, muéstrame, ¿dónde está la palabra? Yo lo hago, pero muéstrame. Pero si no está, no le está exhortando como Dios lo manda hacer. Continúa, su tarea, hablando al obispo, es cuidar el alma de ustedes. Y tienen que rendir cuentas a Dios. Hermano, ¿escuchó eso? El obispo tiene que rendir cuentas a Dios por cada alma, por cada oveja del rebaño de Dios. ¿Qué tarea? ¿Quién quiere ser obispo? Ay, Señor, apárteme de esa función. De verdad, qué difícil. Rendirle cuentas a Dios. Luego dice, denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Denle motivos. ¿Qué motivo? Hermano, sea obediente. Obedezca a su líder. Obedezca a su pastor. Si el pastor le dice, hermano, deje de pecar, eso no le agrada a Dios, no se enoje. Obedézcale porque está velando por su alma. Porque está velando por su crecimiento. Porque él va a tener que darle cuentas a Dios de su vida. Y que él pueda acercarse con una alegría, con gozo, que yo tenga el gozo de acercarme al Señor, con alegría de presentarme al Señor por el crecimiento de sus ovejas, por la santidad de sus ovejas, por el amor de los hermanos. Señor bendito, gracias, guárdalos, cúbrelos, no permitas que ellos se alejen. ¿Sabe qué? Porque de caso contrario va a haber mucho dolor en el obispo, en el anciano. Mucho dolor cuando hay riña, cuando hay contienda, cuando hay tanto pecado dentro de la iglesia. Cuando la novia se embarra
regresa a ese hoyo de barro, de lodo y está sucia, va a haber mucho dolor, hermanos. Mucho dolor. Y él es responsable de dar cuentas a Dios. Tiene que presentarse ante Dios a como esté. Entonces, denle motivos. Demos motivos para que haya alegría en el ministro, en el líder, cuando se presente a Dios. Todos tenemos que darle cuentas a Dios al final del día. No solamente el obispo, toda la iglesia. Hermano, nosotros podemos mentir al mundo entero, pero a Dios no. A nuestros amigos, a todos podemos engañarlos, pero no a Dios. Y ahí, cuando usted ve la responsabilidad de un obispo, debe llevarnos a cada uno de nosotros a orar mucho por los pastores, a orar mucho por los ministros. Es una tarea, es un trabajo de honra. No existe en el mundo, no existe en la humanidad una labor más honrosa como trabajar para Dios. No hay, no existe. Pero de la misma manera es sumamente demandante, hermanos. Demanda mucho. ¿A quién tiene que dar cuentas? A Dios. Demanda mucho. Por eso no cualquiera puede ser un obispo. No cualquiera puede ser un anciano, como en muchas iglesias. Hay muchas iglesias con pastores que violan todos los requisitos bíblicos, los cuales Pablo se lo había ya comunicado a Timoteo con anterioridad. También lo ha comunicado a Tito en sus cartas. Y Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3, primera de Timoteo 3, 1 al 7, sobre los requisitos para los obispos. 1:7 dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. También lo escribe a Tito. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable. Hermano, ¿usted escuchó todos estos requisitos? Yo espero que cada uno de ustedes puedan reconocer a un pastor, a un anciano, que no debe ocupar la posición porque mi papá es pastor, yo voy a ser pastor. Es que es mi compadre, lo voy a levantar como pastor. O es de mi pueblo, venga, es de mi pueblo, de mi barrio, va a ser también el pastor asociado. Nada de eso, hermanos. Oh, él es muy generoso, pongámosle el pastor. No, no se trata de eso. Hay requisitos establecidos por Dios y están en la Escritura. Y usted necesita conocerlos y saberlos. Está en la palabra, es clara. No todos tienen la capacidad para desempeñar esta función. Y por eso Pablo es tan específico, por eso le escribe a Timoteo con una advertencia que hay muchos que no cumplen los requisitos bíblicos y como resultado no pueden ni deben gobernar, no pueden gobernar correctamente, no están capacitados para hacerlo, no como Dios espera, no de una manera bíblica. Es por eso que dice, los que gobiernan bien. ¿Existen ancianos que cumplen con sus funciones? Sí, claro que lo hay, pero hay otros que no cumplen con las funciones. Luego dice, los que gobiernan bien, los que cumplen, sean tenidos por dignos de doble honor. Los, plural, el pluralismo dentro del pastorado.
Es una enseñanza bíblica, lo vemos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Hay una instrucción para el desarrollo de la iglesia de Dios. Él decide cómo debe ser establecida y cómo se desarrolla. No mi visión, no mi pensamiento, no. La palabra nos da la instrucción. La iglesia no estaba bajo el mando de un solo ministro. Ninguna iglesia, usted lo ve. No un ministro, sino de varios ancianos con distintas funciones. Y la Biblia en ninguna parte apoya el gobierno de un líder, de un pastor. Un pastor muchas veces arbitrario, muchas veces como un dictador. Bueno, y eso lo vemos de iglesia en iglesia. Usted va por una avenida, ve 10 iglesias y cada una tiene un solo pastor, un líder, un dictador. No debería ser ni llamado pastor. Muchas iglesias en este momento, en la actualidad, pero gracias a Dios hay iglesias sanas. Gracias a Dios hay iglesias que se están desarrollando de una manera bíblica, como la palabra los lleva, como la palabra los instruye. Esas iglesias han entendido el propósito, la guía, como Dios quiere que trabajen. Han entendido que la obra, que la iglesia es de Dios. Están conscientes que el rebaño es de Dios, que no es del hombre, hermanos. Que la iglesia no es del pastor y de sus hijos, que la iglesia no lidera ni gobierna el pastor, la pastora y los pastorcitos. El gobierno de la iglesia, los dueños de la iglesia, pastor, pastora, pastorcitos. El pastor, la pastora manda y nadie más. No, hermanos, esa no es una manera bíblica. Necesitamos ver y confrontar. Y la pastora, no, ese es otro tema. Pero hermanos, la Biblia no soporta, no muestra. El pastor, la esposa del pastor. Hay un gobierno establecido en la Escritura. El apóstol Pablo da las instrucciones que la iglesia, los ministros debían ser designados por la propia iglesia. No por el compadre que le dije antes, no por el papá. Venga, hijo, ahora usted es pastor. No. O usted del pueblo, venga, vamos, venga, usted va a ser. No. La iglesia, no el dictador, el líder, la iglesia, ustedes, hermanos, la congregación, el pueblo de Dios, que se reúnen a adorar, el pueblo que se reúnen a escuchar la palabra de Dios. Es la responsabilidad de ellos. De la misma manera como la iglesia identifica los dones en el hermano, identifica las cualidades, ve los frutos del Espíritu. De la misma manera como la iglesia identifica a ese líder, los miembros, los ancianos, tienen una responsabilidad muy grande de dar cuenta de su tarea a toda la iglesia. Bendito Dios, hermanos. Aquí ustedes saben, en esta iglesia hay reuniones trimestrales, 4 reuniones al año, en las cuales el ministro, el gobierno de la iglesia da cuentas de lo que se ha hecho, del dinero, del tiempo, da cuentas a la iglesia de todo, de la manera como se maneja el dinero, el tiempo, cómo se maneja esta iglesia. Y todo va a votación. La iglesia vota, la iglesia elige, no el pastor. Entonces esa es una responsabilidad. El líder da cuentas a la iglesia, a la congregación. ¿Quiénes gobiernan bien? Los que cumplen su función. ¿Quiénes gobiernan bien? Los que predican la palabra de Dios. Los que enseñan la palabra de Dios. Antes de concluir, podemos ver que los ancianos tienen una cantidad de funciones, hermano. El anciano no solamente viene, predica y se va. Lindo. No. El anciano está trabajando, el pastor está trabajando mientras usted duerme y descansa. El anciano no descansa ante la necesidad de un hermano. El anciano no tiene 5 días, 40 horas. No. Donde está la necesidad, él está. A donde haya la necesidad, él va a llegar.
Y hay múltiples funciones, pero como hay múltiples funciones, usted acaba de escuchar los múltiples requisitos para esa persona. Porque todo el tiempo necesita dar cuentas a Dios, todo el tiempo, por cada oveja del rebaño de Dios, del rebaño que le pertenece a Dios, al buen pastor, al pastor de pastores. Y Él es el quien ha establecido en su palabra que el anciano es digno de doble honor. La palabra, no el anciano, Él establece los requisitos, pero también dice es digno de doble honor. Doble honor, bueno, ¿qué queremos decir con doble honor? Las necesidades, que las necesidades del obispo, las necesidades del anciano, del pastor, como usted lo quiera llamar, no sean descuidadas por parte de la congregación. Doble honor, no con un propósito de manipular, como muchas iglesias lo hacen. La palabra dice doble, necesitan pagarme doble, triple, 4 veces. Ellos ganan no el doble, hermano. ¿Para qué ni hablar de lo que ganan? Solamente dése la vuelta y mire en qué carro llega. Mire la mansión en donde vive. ¿Doble? Por favor. Ellos deciden cuánto quieren ganar. No cuánto ganan, cuánto van a tomar. Ellos no preguntan, ellos imponen. Doble, y allí es cuando el pueblo tilda a los pastores en general. Los pastores son ladrones, los pastores son abusivos, los pastores solamente se preocupan de la plata y hablan de la plata y la plata y la plata, y no hay nada más. Eso es lo único que les importa a los pastores. A los que gobiernan mal, hermano, porque hay unos fieles, hay unos que gobiernan bien y no están pastoreando a cambio de dinero. No les interesa el dinero, no están obligados como la palabra lo dice. Lo hacen porque aman servir a un Dios que les ha salvado. Porque dependen de un Dios poderoso, porque dependen de un Dios que provee. No depende de lo que el pueblo vaya a dar. Su mente, su corazón, todo está en manos del Señor. Su enfoque está en Dios, en el buen pastor, porque Él es una oveja más, porque Él reconoce que es un pecador más, porque Él no se para como un dictador, como el que manda y gobierna. Hermano, venga, tráigame el carro. Hermana, vaya a preparar que tengo hambre. Hermanita, tráigame esta comida. Hermana, lleve a mis hijos. Hermana, traiga el carro, llévela a mi... La lista, hermano. Go. Hello. Hermana, mis zapatos. ¿Qué, pastor? Le faltan brillo. Hermana, he visto. Y por eso le digo. Qué pena y qué triste. ¿Y el hermano está ahí? Sí, pastor. No. Hermano, despierte. Despierte. No deje que lo manipulen. Pero vamos a extremos, y esto es lo triste. Unos dan todo por ignorancia, por no abrir la palabra y ver lo que la palabra dice, lo que Dios demanda, no lo que el hombre está hablando. El hombre se equivoca, hermanos, yo me equivoco todo el tiempo. El hombre se equivoca, el hombre peca, Dios no. Pero no quieren hablar, se quedan contentos lo que escucharon. Y no importa lo que les pida, van a dar. Ese grupo no tiene para comer y el pastor está viviendo en mansiones porque dan todo manipulados. El otro grupo sabe que le están hablando la verdad, pero ahora está tan endurecido que se vuelve egoísta. Es que los pastores roban y a mí me robaron tanto tiempo y no lo voy a dar. Tiene un grupo que da todo al falso, tiene un grupo que se actúa de una forma mezquina al que está cumpliendo con los requisitos. Aquella persona que está predicando porque ama servir. Aquella persona que no tiene interés en el dinero. No tiene interés ni está obligada, mucho menos obligada. Ahí es donde nosotros necesitamos pensar, meditar aquí y regresar a la palabra. Señor, ayúdame a entender, ayúdame a actuar correctamente. No con la manipulación del hermano, ayúdame a actuar. El pastor, el anciano, están manipulando, están sacando fuera de contexto la escritura. Ayúdame a entender, trae luz a la palabra. El segundo punto, la segunda parte para esta prédica, las recompensas y beneficios. Hay recompensas para el servicio, pero no solamente los ancianos, no solamente los pastores.
Hay una recompensa, sí, para los que predican la verdad y también para los que escuchan la verdad y para los que creen en la verdad. Escuchan y creen. Hay una recompensa. Y hermanos, lo que yo puedo mirar a través de las escrituras, lo que puedo ver, todos hemos recibido la mayor recompensa. Y la mayor recompensa siempre va a ser espiritual. Hermanos, va a ser espiritual. La mayor recompensa es ese gozo que hay en un corazón transformado. El gozo de saber que Cristo está en su vida. El gozo que usted tiene en medio del sufrimiento, de la preocupación, que usted está gozoso y confiado en Dios. Esa es la mayor recompensa que un creyente puede recibir. Transformación de su corazón, gozo, paz. ¿Qué más queremos? Pero pues Cristo no es Dios, no es mezquino como nosotros. Él es generoso, Él es muy generoso. Y Él no solamente ve nuestras necesidades espirituales, hermano, todo es espiritual, todo el espíritu, todo es espiritual. Vea, sea santo, ore, lea la palabra, todo es espiritual. Y yo necesito plata, necesito un carro, necesito una casa y eso, hermano. O sea, eso a Dios no le interesa, sí, hermano. Y Dios es generoso. Dios conoce nuestras necesidades espirituales y nuestras necesidades físicas. Y Él nos recompensa. Y Él llega, pero Él llega al tiempo perfecto. No a nuestro tiempo. Él lo hace. Él es un Padre que ama. Él es el buen pastor. El resto son pastores. Él es el buen pastor, hermanos. Amén. Hay líderes, todos los pastores, hombres pecadores, redimidos por la sangre de Cristo Jesús, pero Él es el buen pastor, el santo, y Él sabe las necesidades y Él va a recompensar. Dice 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. A los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Hermano, que salga, pues vaya a abrir su negocito ahí en la esquina. Hermano, usted sabe cocinar, pues venda comidita ahí. Que salga a levantar su negocio, no. Que viva del Evangelio. Ordenó el Señor, no yo, dice la palabra de Dios. Y para que usted medite en ese pasaje, y antes de terminar quiero presentarles una ilustración sobre un dueño de una finca, un dueño de una hacienda, quien por muchos años ha trabajado arduamente y obtuvo grandes ganancias por buenas cosechas, y mientras crecía su negocio, contrataba a mayores obreros, seguía creciendo su negocio, los empleados estaban contentos, más trabajo, más dinero para todos. Todos estaban muy contentos, motivados por el negocio, por mejores ingresos. Y obvio, es razonable, de esa manera ellos pueden traer sustento a su casa, se sienten satisfechos, se sienten seguros. Pero si el hacendado sale a buscar todos los obreros y pregunta cuántos desean trabajar, pero no les voy a pagar a ninguno, hermano, ninguno va a irse con este hacendado, ni uno solo lo va a acompañar, ni uno, porque el obrero es digno de su salario, porque el obrero va a trabajar para traer el sustento a su familia. Ese es el propósito del trabajo. Ese es el propósito del crecimiento, y todo aquel que trabaja, todo, sin importar la posición, sin importar el lugar, merece su pago. Nadie lo hace, hermano, por amor al prójimo. Hermano, yo no salgo el lunes a las 5 de la mañana a trabajar 11 horas y le digo, esposa amada, me voy a trabajar porque amo al prójimo y lo voy a hacer gratis 11 horas. No, hermano, sería un mentiroso si yo le digo que hago eso. Salgo porque tengo una necesidad. Mi familia tiene una necesidad, salgo a trabajar para percibir un salario, para cubrir las necesidades. ¿Cuál es la aplicación aquí? ¿Cuál es la aplicación en todo esto? Bueno,
Si usted es un obrero o si usted es el jefe, tiene una función. Obrero o jefe, tiene una función. Practique la generosidad. Practique, hermano, como obrero, como jefe, sea generoso. Nunca olvide que su recompensa viene de Dios. No es una manipulación, porque la palabra lo dice. Y Dios es quien va a proveer para todas sus necesidades. Dios es quien provee el trabajo para usted. Es el que sustenta a los jefes, sí. A los obreros, sí. Él sustenta a todos. Él nos sustenta a cada uno de nosotros. Él da semilla al que sabe sembrar. Hermanos, si no hay siembra, nunca va a haber una cosecha. Hermanos, no podemos sentarnos aquí todos juntos a esperar la cosecha si nunca sembramos. No podemos sentarnos aquí cómodos y a esperar la cosecha. Hermano, hay que sembrar. ¿Cuándo vamos a ver la cosecha? Eso le corresponde a Dios. Nosotros necesitamos sembrar en el reino de los cielos, sí, pero también aquí en la tierra. Necesitamos evangelizar, sí, pero el pastor también necesita comer, hermanos. Cuando habla de doble honra, si vemos al ministro, la iglesia tiene el control y el ministro está con el pago mínimo, si es posible más abajo del mínimo. Si hay necesidades, si usted no sabe cuántos hijos tiene el pastor, no tiene idea de las necesidades de él, no le interesa, no le preocupa, pero él tiene una familia, pero él tiene una responsabilidad, pero él está dedicado a llevar la palabra, pero él necesita un sustento. Y si el pastor no tiene leche en su nevera, hermano, estamos muy lejos de la doble honra. Estamos completamente apartados de la palabra de Dios. Y no me estoy diciendo, hermano, salga y compre un bebé al pastor. No, no le estoy diciendo eso. Pero si en su casa no hay leche, si usted sabe que su hijo va a ir a la escuela y a lo mejor no tiene ni los útiles para llevarlo, pero conocemos las necesidades del pastor. Él conoce las necesidades nuestras y está velando por él. ¿A dónde está el doble honor? ¿A dónde está la doble honra que demanda la palabra, que habla la palabra de Dios? Y por eso nosotros tenemos que reflexionar, regresar a la palabra y recordar, hermanos, sentaditos tan lindos, toditos, estamos hermosos. Y está esperando la cosecha, hermano. Sembremos, empecemos a sembrar. Empecemos a sembrar, primero en el reino de los cielos, primero la palabra, pero empecemos a sembrar con generosidad. Recordando que las buenas obras, usted no hace buenas obras porque es buena, la hace porque Dios ha puesto en su corazón. Eso proviene de Dios. ¿Cómo? Al escuchar la palabra, en la enseñanza de la palabra, en la instrucción de la palabra, para que todos sean preparados para buenas obras, le dijo a Timoteo Pablo. Enséñenle la palabra para que sean preparados, exhortados, instruidos, corregidos para toda buena obra. Entonces, esa buena obra proviene de Dios. Nosotros no nos vamos a llevar mérito, hermanos, proviene de Dios. Y nos sentimos satisfechos cuando hacemos algo positivo, guiados por la Escritura, no por lo que nadie me diga. Las buenas obras provienen de Dios. Dios, quien usa a esos vasos de barro frágiles para llevar los tesoros más preciados. ¡Qué honra para cada uno de nosotros! No para los obispos y los ancianos solamente, para todo el rebaño. ¡Qué honra, hermanos! Para cada uno de nosotros. Seamos agradecidos con nuestro Dios. Qué honroso que el Señor nos tenga aquí para su servicio. Y lo que vamos a hacer, hermanos, hagámoslo con gozo, con agradecimiento por lo que el Señor ha hecho. Quiero cerrar con este pasaje, 1 Corintios 1:30. Todo por la obra de Dios, todo por su voluntad. Todo proviene de Dios, dice versículo 30. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. Por la obra de Dios estamos aquí.
están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Hermanos, que la gloria se lleve nuestro Dios viviente, que su nombre sea exaltado en todo lugar, en toda acción, que Él brille en todo lo que nosotros vayamos a hacer, que Dios brille. El buen pastor, el que gobierne, el que lidere, el que nos alimente, el buen pastor, que Él brille en toda nuestra vida. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios. Señor, gracias, tú el buen pastor, el único santo, el único fiel. Padre, gracias. Gracias por tu bendita palabra, la que nos corrige, Señor, la única que nos enseña, la que tiene el propósito de llevarnos, de dirigirnos a hacer lo correcto, preparados para buenas obras, las obras que te agradan a ti, Padre. Gracias, Señor. Continúa guiando nuestras vidas, Señor, que tu luz llegue a nuestro entendimiento. Padre, te pido por mis hermanos, Señor, por cada uno de los presentes en este momento, que tu palabra, Señor, que tu palabra se quede en sus corazones y que tu palabra venga al recuerdo en sus mentes de lo que tú has establecido en la Biblia, en la Sagrada Escritura, que ellos con gozo puedan obedecer, que mis hermanos con gozo, Señor, con deleite puedan cumplir con su llamado, cada uno de ellos, Padre, como miembros de un cuerpo con una función distinta, pero valiosa, que cada uno de ellos tiene un valor para ti, Padre. Que recuerden, Señor, que recuerden su llamado, Cristo Jesús. Que recuerden quién tú eres, Padre. Que escuchen tu voz, Señor. Que escuchen la voz del buen pastor. En todo tiempo, Padre, oro por ellos, Señor. Te pido, mi Dios amado, que tú los enamores, los seduzcas, los levantes en medio de la noche, Señor, para que tengan esos amoríos contigo, Padre. Que sus momentos sean momentos como eternos de esa presencia divina, Padre. Que tú seas la plenitud en sus vidas, mi Dios amado. Que tú seas la prioridad, Padre. Que tú seas la meta, que tú seas parte de sus propósitos, Señor. Obra en mis amados hermanos, obra en mí, Señor, obra en mi esposa, en mi familia, obra en tus ovejas, tú el buen pastor. Gracias, Padre, por guiarnos. Gracias por pastorearnos, Señor. Gracias porque vemos tu amor para con nosotros pecadores. Bendito sea tu bello y precioso nombre, en el cual oramos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús.